Una oración. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. Él es el Padre de los pobres y nosotros nos consideramos indigentes ante Dios. Somos pobres, muy pobres. Señor, ilumínanos, envía tu Santo Espíritu. Sopla sobre nosotros, sopla todas las tinieblas, las preocupaciones, los miedos. Danos tu luz, danos fortaleza, danos discernimiento, danos tus 7 dones. Ven Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo y por María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, eh, a ver, ¿por dónde empezar? Empezar por una pregunta. ¿Qué tiempos son estos? Finales. ¿Qué quiere decir? Bueno, muchas cosas. No es el fin del mundo, sino el del preludio a la parusía. Parusía quiere decir presencia, es decir, pero una presencia diferente a la presencia eucarística, por ejemplo. Se trata de la segunda venida de Cristo. Venida que no sabemos cuándo será, por tanto, tampoco cuánto este tiempo va a durar, aunque por palabras del Señor no será muy largo. Pero cómo se va a ir desplegando, no lo sabemos. No sabemos exactamente la secuencia. Tenemos, sí, de las profecías, me refiero a las bíblicas, a las que aparecen en el Evangelio, tenemos indicios fuertes. Ahora, debe entenderse como el final de los tiempos dados a los gentiles, es decir, a las naciones, a los que no son Israel. En tiempo que nos ha dado para aceptar a Cristo. Es el tiempo en el que después vendrá el juicio de las naciones, en el que la Iglesia ha debido ya anunciar el Evangelio en todo el mundo, haciendo prosélitos. Hay una palabra que parece que no se debe decir, sí, tenemos que hacer prosélitos, seguidores de Cristo. Lo manda el Señor a sus discípulos. Antes de ascender a los cielos, dice, id y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Entonces está en Mateo 28:19. Algo parecido dice también en Marcos, ¿no? Dice algo más fuerte, porque dice, aquellos que creen, se bauticen, se salvarán, los que no, se condenarán. Pues ahora estamos al inicio de estos tiempos finales. Y vamos a ver por qué lo digo, por qué digo que son tiempos finales. En la combinación de los tiempos, como digo, Dios juzgará a las naciones. Será el día de la ira de la ira de Dios, o día del Señor. Ahora parece que Dios no puede castigar, que Dios no puede haber ira en Dios. Estaba notando algo que me gustó de el Santo Padre Benedicto, cuando todavía no era Papa. Decía, un Jesús que está de acuerdo con todo y con todos, un Jesús sin su santa ira, sin la dureza de la verdad y del verdadero amor, no es el verdadero Jesús, como muestran las Escrituras, sino una miserable caricatura de él. Una concepción del Evangelio donde la gravedad de la ira de Dios ya no existe, no tiene nada que ver con el Evangelio bíblico. El verdadero perdón es algo completamente diferente a un débil dejar ir, ¿no? Dejar pasar. El dejar pasar es no tener amor, es decir, que la gente se condene, ¿no? Pues bien, ese día ha de venir. Fijémonos, vamos a ir un poquito atrás. Vamos a ir a apariciones seguras, digamos. Una segurísima, que Fátima. En 1917, hace más de un siglo, en Fátima, la Santísima Virgen le dijo a los niños que Dios estaba muy ofendido, que debíamos dejar de ofender a Dios. 1917. Y que iba a venir sin un castigo, que vino la Segunda Guerra Mundial, ella lo dijo. Dios estaba muy ofendido. Más de 40 años después, en Garabandal, Garabandal es de fiar, sobre todo, ¿por qué de fiar? Por los mensajes, que no se comprendieron en su momento y que ahora son clarísimos. El primer mensaje de los dos que dio la Virgen
nos fue advertido que la copa se estaba llenando. ¿Qué copa? La copa de la ira de Dios. Y en el segundo, que ya rebosaba esa copa. Es decir, las ofensas eran tan grandes que ya eso no se podía contener. El castigo era inminente de no mediar conversión. Siempre Dios, como a Nínive, como a todos, avisa, 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 y si no te conviertes, pues vendrá el castigo. Y eso fue dicho hace casi 60 años atrás. ¿Qué pasó en el interín? El mundo empeoró. Entonces no había LGTBQ, qué sé yo, más, ¿no? Etcétera, ni a los niños se les enseñaba que podían elegir el sexo, mutilarse y masturbarse. Eso pasa hoy. Y doy solamente un ejemplo, pero son muchísimos más. Signo de estos tiempos, entonces, uno de los signos es esa gran perversión y una gran confusión. En el mundo tan confusión hay que ya no sabe dónde está el mal, dónde está el bien. Más aún, se llama al mal bien y al bien mal. Y lo peor de todo es en la iglesia. Que el mundo se pierda o que quiera perderse, se entiende. La iglesia tiene que ir a salvarlo. Pero si la iglesia, que es la luz del mundo, la sal de la tierra, no sala y no da luz, pues entonces estamos perdidos. Signos concomitantes, paralelos, digamos, de los últimos tiempos, complementarios si queremos, han sido la profusión de guerras. Además de las muchas guerras que no aparecen en los medios, porque hay un montón de guerras, pero eso no aparece. Por ejemplo, Armenia, el Azerbaiyán, todo eso no aparece. Pero en 2022 empezó la guerra Rusia-Ucrania, de la que participan países todos. Indirectamente la NATO, detrás de eso está Estados Unidos, está la Unión, el Reino Unido, está Francia. Y ahora, en octubre del 2023, se suma el Medio Oriente, lo cual es mucho más peligroso. Ahí se están embarcando los países musulmanes. Y Europa, por ejemplo, hay muchísimos musulmanes, y que pueden ser muchos de ellos, no todos, claro. Un peligro inminente, es como la quinta columna dentro, ¿no? Más solo la quinta columna se decía porque después, además de las columnas que estaban en guerra, hay una columna que está adentro, que está operando adentro, el enemigo que está adentro. Y hambrunas, pestes y terremotos son otras las cosas que se dice, no las tenemos en gran escala, aunque algo hay. La apostasía general. Esto no se puede dudar que estamos en la gran rebelión contra Dios. Eso sí, para mí es el signo más importante que estamos al final de los tiempos. La apostasía general. Contra la ley de Dios, contra la fe, contra la moral cristiana. Y dentro mismo de la iglesia, esto es lo peor. Y baste, bueno, uno de los ejemplos, todo lo que nos pasó con el lockdown, con el confinamiento. ¿Qué pasó? No hubo acceso a las iglesias, no hubo acceso a los sacramentos. Fue la primera vez en la historia que no se celebró públicamente, la primera vez en 2000 años, la vigilia pascual. ¿Y quién intervenía en cerrar primero las iglesias? La propia iglesia, los propios jerarquía, no todas, porque algunos obispos dejaron abiertas, pero la gran mayoría. Y eso es signo de apostasía, es decir, cuando nosotros tenemos que ir a acudir a la iglesia justamente y abrirla porque, a reclamar a Dios, pues no, está cerrado por motivos de higiene. Después la persecución de los cristianos también es otro de los signos. Hay y habrá más extendida y más intensa. La aparición de falsos profetas y falsos maestros está lleno, pueblan los falsos profetas, falsos videntes. La gran mayoría de la gente dice y habla y que en octubre va a pasar esto y aquello. No le presten atención, no le presten atención. Que el sacerdote este, que el sacerdote el otro, no le presten atención. Sabemos que las cosas están mal y que vienen a peor. Entonces es muy fácil decir, pero no es eso. Otro de los signos que es incipiente es la iluminación de Israel. Es decir, está dicho, siempre estoy hablando de las escrituras, Dios quita el velo y los judíos reconocen a Jesús como su Mesías. En este momento no hay, pero están apareciendo desde hace unos años los judíos mesiánicos, que era impensable,
absoluta, porque las conversiones de los judíos han sido vía cuentagotas, es decir, muy importantes siempre y siempre para nosotros motivos de gran alegría, ¿no? De enorme alegría, pero fueron puntuales. Ahora no están viniendo en general, vienen a la iglesia, pero no son bautizados. Están un poco a medio de camino, ¿no? Son judíos mesiánicos, son judíos que mantienen todo el judaísmo, pero que reconocen que Yeshua, Hamashiach, es decir, que Jesús es el Mesías de Israel. Y luego el enfriamiento a la caridad, que decir, sobre todo, si tomamos un índice como los abortos, han aumentado de una forma tremenda, y también se ha agregado la eutanasia, ¿no? El aborto, que de ser un delito, se transforma en un derecho. Luego la corrupción. Vimos todo lo que nos tocó vivir durante la pandemia y después, y cómo se alinearon. Eh, con una dictadura tremenda, pues no se puede hablar de nada, y bueno, hemos visto. Y la perversión generalizada. Basta pensar en lo que se está haciendo con los niños y todos los orgullos juntos, peor que Sodoma y Gomorra. Y casi todos estos signos ya están en acto, ¿eh? Los que estuve mencionando, algunos los dije, no. Después la impostura de la verdad, de la que habla el catecismo incluso, el número 675. La abominable desolación o desolación, ¿cómo le llaman? Eh, Desoladora abominación. Va a ser? Eso no lo tenemos todavía, pero estamos en camino. Una falsa misa, falsa Eucaristía. Todavía no está eso. Pero llegará un momento en que se quitará el sacrificio perpetuo, como dice el profeta Daniel, y será eso, la Eucaristía. ¿Cuál es el sacrificio perpetuo? El sacrificio eucarístico. Y vendrá la manifestación, se manifestará el anticristo, vendrá la caída de la gran ramera, que es la antiiglesia, y la gran tribulación. Algo que nunca se ha visto ni más se verá después, donde hasta el cosmos será convulsionado. Eso lo dice en Mateo 24, en Lucas 21, en Romanos 11, ahí está. Es decir, no son cosas traídas de un vidente, no, es la Escritura. Y Jesús ha de volver, no sabemos cuándo, pero ha de volver. Es una verdad de fe. Pero su venida, como dije, la precede la apostasía. Entonces, por eso podemos decir que estamos en el final de los tiempos. Como decía el padre Castellani, la apostasía es la adulteración de la religión verdadera, convertida en la gran ramera. En eso estamos. El apogeo del misterio de iniquidad en la exaltación del hombre y el odio a Dios. Ese misterio de iniquidad está detrás una persona espiritual perversa, pervertida y pervertidora, Satanás y todos sus acólitos demonios. Lo vemos, eso está cada vez creciendo más. Y el retiro del obstáculo, decía el Catejón, ¿no? Tantas veces lo escuchamos. Para mí, yo lo he dicho más de una vez, para mí el Catejón, porque Catejón en la segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses, en el segundo capítulo, habla de algo y de alguien. El algo, para mí, creo que para otros, ese ha sido el papado, en lo que la figura del papa que ha detenido esto. Y luego un papa en especial, y yo creo que ha sido Benedicto XVI, no me cabe ninguna duda, que también creo que era el papa que veían tanto sufrir Jacinta en Fátima y tanto pedía por ese papa. Es una impresión mía. Y luego, quitado el obstáculo, se tiene que manifestar el anticristo, que creo que será próximo. Y como decía el gran Castellani, ese anticristo será a la vez una corporación es decir, y una persona individual que le encarnará, que gobernará. Y vendrá la gran tribulación, el azote de las 7 plagas de las que nos habla el Apocalipsis. Bueno, ¿qué pasa?
¿Qué tiempo es este? Este es un tiempo en el cual aún vivimos de la gracia, de la misericordia de Dios. Es tiempo de gracia. Pero por eso quería hablar sobre esto, primero porque hay mucha confusión sobre el tema. Se ven las cosas aisladamente, pero no se ve el conjunto. Y después porque, bueno, están grandes alarmistas, otros grandes optimistas que dicen que viene primero el rapto. Mentiras, esos son macanos, ¿de dónde la sacaron, no? Que el rapto va a estar, pero no va a ser para salvarte de la tribulación. El tiempo se acaba. Entonces, esto es lo importante, aprovechar este tiempo, todavía es tiempo de gracia. Para los que creen en Medjugorje, y yo creo en Medjugorje, el hecho de que la Virgen siga apareciendo está manifestando que es tiempo de gracia. Además ya lo dice. Pero ese tiempo de gracia cuando lo dice es como diciendo aún. Y recordemos lo de Santa Faustina Kowalska, lo que le dice el Señor a ella. El que no quiera pasar por la puerta de mi misericordia, deberá pasar por la puerta de mi justicia. Y cuenta en el diario la santa que cuando él habla de deberá pasar por la puerta de mi justicia, siente una voz aterraba, una fuerza enorme, ¿no? Es decir, el Cristo dulce, el Cristo paciente, el Cristo misericordioso, es el justo juez también. Y ahí, amigo, a temblar, ¿no? A temblar. Lo que decía el Papa Santo Padre, ¿no? Benedicto, lo que estamos comentando. Realmente, un Jesús sin la santa ira es una caricatura. Y se ha hecho una caricatura grotesca de la misericordia de Dios, haciéndola pasar por permisividad. No, sí, digo bien, permisividad, eso. Como si Dios no fuera justo juez, infinitamente santo. La santidad de Dios no admite el mínimo mancha ni medio. Dios aborrece el pecado, aunque ame el pecador, claro, y lo ama tanto que dio a su único hijo para que se salve, ¿eh? Ese pecador. Pero si no acepta la salvación, si sigue en el pecado, será irremisiblemente condenado para la eternidad. Y aquí se está jugando la eternidad, no es un chiste. Entonces, cuando la iglesia dice, no, que esto, que Dios es misericordioso siempre, y no te habla de arrepentimiento ni nada de eso, cuidado, cuidado. Para acceder a la misericordia de Dios hay que reconocer el pecado. Hay que arrepentirse, hay que implorar el perdón de Dios. Ese perdón se suplica y dejar de pecar. Hay que curar del pecado. Hay que subsanar los daños que se han hecho en todo lo que sea posible. Recordemos, las condiciones para ser perdonado, ser absuelto, son examen de conciencia, dolor o contrición de los pecados cometidos, una propuesta de enmienda, yo quiero enmendar, quiero no seguir así, una confesión sacramental, integral, total, no esconder, y cumplir con la penitencia. Ahora, ¿qué pasará? Este tema lleva a que las personas, y aquí también a todo el apostolado, a todos los que quieran, estén escuchando, les digo, cuidado, 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 porque muchas personas se angustian acerca de lo que puede pasar, y bueno, la angustia sobre todo es que nos está faltando oración y abandono en Dios. Y lo otro es que se cae en las trampas, en la red del enemigo, porque se va detrás de estos videntes que son falsos. Y dice, pero si dicen, hablan de adoración, habla una que en los libros, que la adoración perpetua, hablan de rosario, ¿cómo puede ser que sean falsos? Sí, son falsos, bien falsos que son. ¿Por qué? Porque te van a desviar, porque te van a llenar de angustia, porque eso te llena de angustia, te van a meter cosas y te van a desviar, te van a sacar del camino. Y no vas a hacer por estar detrás de esas cosas lo que tenías que hacer, que es rezar. Ahora, todo esto ya empezó. Todo esto empezó. Empezó y no se detendrá porque no hay respuesta verdadera de conversión. El mundo está cada vez peor. Hay conversiones, sí, pero no son suficientes. Entonces, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo fue el momento? Si lo hubo. Bueno, el origen de los últimos tiempos está a partir de la ascensión del Señor.
¿eh? Al cielo. Desde entonces es tiempo de espera a su venida en gloria. Y a medida que han pasado los siglos, se ha ido perdiendo esa tensión hacia el final, lo que se llama tensión escatológica. Es decir, al comienzo los primeros cristianos pensaban que era inminente la venida del Señor. Pasaron los milenios y ahora parece que no va a venir nunca. Pero sí va a venir, el Señor ha de volver. Y no ha dejado al mismo tiempo de crecer. Junto al misterio de la encarnación está el misterio de la iniquidad. Ese mal de orden preternatural que se opone a Dios, que busca la destrucción del hombre, que se mete incluso en la iglesia. ¿eh? Ese misterio en el que está presente, como decía, Satanás y todos sus demonios. ¿no? Ahora, el signo más importante, detectable de estos finales de los tiempos, o tiempos finales, es, de nuevo, insisto, la gran apostasía actual, tan grande que compromete a la misma iglesia. En la Salette es de 1846, la Santísima Virgen aparece un par de horas, no sé, fue un muy breve tiempo, una sola aparición, pero muy importante, aprobada y además refrendada por los papas. El último papa del cual habló de la Salette y la exaltó fue Juan Pablo II. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué aparece la Virgen? ¿De qué se queja? ¿Por qué llora? Llora porque no se respetaba el domingo, el día del Señor, y porque se blasfemaba. Pero no era solamente para esa localidad, de esos chicos que venían de Corps, bueno, era por la situación en el mundo. Y ella dice, si mi pueblo no quiere convertirse, me veré forzada a dejar caer el brazo de mi hijo. ¿eh? Jesús como juez, ¿no? Es tan fuerte y tan pesado que no puedo sostenerlo más. Rezad mucho, porque si no, no habrá cosecha, dice, de patatas, de papas, ni de trigo, ni uvas, sobrevendrá una gran hambre y además una peste. Y así pasó, porque el mundo no se convirtió. Bueno, los de Cor sí, ahí no les pasó eso, pero es porque creyeron. Pero el resto de Europa, ¿qué pasó? Hubo una hambruna tremenda, faltó las papas, las patatas en Irlanda, de ahí hubo una gran inmigración de irlandeses, en todos lados, no hubo trigo, se perdió todo el trigo en Europa, eh, sobrevino esa hambruna, las uvas se pudrieron en Francia, se perdieron todas las cepas. Todo el famoso vino francés tiene origen, las cepas vinieron todas de América, ¿eh? Traídas de América, porque se perdieron. Hubo una peste y después otra peste y liquidó todas las vendimias. Así que esa es la historia. Y hubo una gran peste de tifus. ¿eh? Entonces, ahí los dos videntes son Melanie y Maximin. Y a las dos le da la Virgen secretos. Maximin no sé, nunca quedó nada. Melanie sí, han quedado y bueno, han sido incluso aprobados. Eh, Ella ahí, la Virgen se queja, por eso digo es actual, de los sacerdotes. Ministros de mi hijo, dice, por su mala vida, por sus irreverencias, por su impiedad al celebrar los santos misterios. Esto ya venía, ¿no? Y es un poco, se vuelve a lo mismo, pero la impiedad, ¿cómo se celebran los santos misterios? ¿Cómo se celebra la Santa Misa? ¿Cómo se participa? ¿Cómo se da la comunión? Todo esto provoca la ira de Dios. ¿Cómo no? Y dice una palabra fuerte, fortísima, dice, se han vuelto cloacas de impureza. Ya no se encuentra nadie que implore misericordia, perdón para el pueblo. Es como en el Antiguo Testamento, cuando Dios aborrece de los sacerdotes por las trampas que hacían, porque les ponían, en vez de ofrecer animales buenos, ponían animales cojos, enfermos, ciegos. Era la trampa a Dios, ¿no? Siempre fue así. Y Dios dijo, bueno, no voy a escucharlo, no voy a escucharlo. Y hablaba de que iba a haber, Dios iba a castigar de una manera sin precedentes. Hubo castigos, las guerras, pero como esto va a más, el castigo irá a más, ¿no? Y decía que Lucifer, con gran número de demonios, socavarán la fe poco a poco. ¿Por qué Lucifer? Porque es el de la luz, ¿no? El portador de la luz. ¿Pero qué luz porta?
¿Qué luz trae? La mala luz, la mala luz, la luz que engaña, la falsa iluminación, es una luz que encandila, que no que ilumina. Y por eso decía que muchas casas religiosas iban a perder la fe, que iban a abundar los libros malos, que los espíritus de las tinieblas extenderían por todas partes un relajamiento universal en todo lo que hace el servicio de Dios, y que habría prodigios extraordinarios, atención, porque el enemigo puede hacer, ay, hubo un milagro, hubo esto, no, no, por eso la iglesia ha sido siempre tan prudente para determinar de dónde viene, ¿no? Hay cosas que el enemigo puede hacer, puede sanar. ¿Cómo sana? Ah, sí, te manda una enfermedad y después te la quita, pero te la quita para sacarte el alma, ¿no? Bueno, y dice, esa será la hora de las tinieblas, la iglesia tendrá una crisis espantosa. Y de luego dice, los gobiernos civiles tendrán todos un mismo plan. No, no suena todo esto a lo que estamos viviendo ahora, ¿eh? Todos un mismo plan en New World Order, el nuevo orden mundial, todo eso, ¿no? Y decía también que el amor de los placeres carnales se va a extender por toda la tierra. Y van a ver introducir en las órdenes religiosas a personas entregadas al pecado, los demonios, infiltrados. Lo hemos visto. Y antes de la aparición del anticristo habrá una falsa paz en el mundo. No se pensará más que en divertirse. Pero, dice, los hijos de la iglesia, los hijos de la fe, crecerán en el amor de Dios y las virtudes. Las virtudes que me son más queridas, por ejemplo, la humildad, el amor. Y dice, yo combatiré con ellos. Por otro lado, dice, la naturaleza clama venganza contra el pecado del hombre, y es lo que pasa. No es el calentamiento global o esto, aquello. Cuando las calamidades o catástrofes vienen por el mal. La naturaleza está unida al hombre. Justamente cuando Dios echa a Adán del paraíso, los echa a la pareja, Adán y Eva, además maldice al resto de la naturaleza, de la creación. Es decir, ya es solidaria con el hombre. Y por eso dice también San Pablo que la creación espera también ser redimida, ¿no? Dijo además la Virgen, muchos conventos no son ya casa de Dios, sino pastizales de Asmodeo, de los demonios. Y dijo algo muy fuerte. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Y esto recuerda a lo que Cardenal Chapi dijo. Cardenal Chapi conoció el tercer secreto de Fátima y dijo que la parte importante que no se dio a conocer de ese tercer secreto, tercer parte del secreto de Fátima, era que eh, la apostasía vendrá desde Roma, decía. Tremendo. Y está eso está. Yo lo que estoy hablando es de hechos totalmente objetivos de lo que ha ido pasando, lo que ha sido dicho. Dice también en la Salet, la iglesia será eclipsada. Todo esto en el secreto, ¿no? Solo la fe vivirá. Y aquí que la bestia con sus súbditos, sí, el anticristo, ¿no? Que se llama el Salvador del mundo, será sofocado por ese soplo de San Miguel Arcángel, hundido para siempre con los suyos, en los abismos eternos del infierno, que es lo que está en el Apocalipsis. Y Jesucristo mandará a sus ángeles para que mueran todos sus enemigos. La tierra quedará como un desierto, es decir, todos los que persiguen a la iglesia y todos los hombres dados al pecado, eliminados. Y la caridad, perdón, florecerá en todas partes. El agua y el fuego purificarán y consumarán todas las obras del orgullo de los hombres y todo será renovado. Bueno, y hace ella una llamada apremiante a los apóstoles de los últimos tiempos, los verdaderos discípulos de Dios, los imitadores de Cristo, los que se han consagrado a ella. Dice, los que llevo, por decirlo así, en mis brazos, los que han bebido en mi espíritu. Finalmente llamo a los apóstoles de los últimos tiempos, que han vivido en el menosprecio del mundo, de sí mismos, en la pobreza, en la humildad, en el desprecio, en el silencio, en la oración, en la mortificación, en la castidad, en la unión con Dios, el sufrimiento y desconocido del mundo.
Dice aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. Es decir, no estaba hablando evidentemente para 1846, sino para un futuro, que comenzamos a vivirlo. Por eso digo, no sé cuánto durará, será, el Señor dice, cuando habla de la tribulación, no de esto, cuando venga la gran tribulación, será breve, porque si no, no va a ser soportable, ¿no? Ahora, está hablando entonces de pérdida de la fe, de apostasía, que es la mayor calamidad, y luego de otras calamidades, de castigos, y que la Santísima Virgen con su ejército lucha en los combates finales contra las huestes de Satanás. Ahora, estos tiempos son tiempos duros, sí, y nosotros tenemos que reconocer que somos frágiles, somos débiles, pero somos sobre todo débiles y quedamos aislados. Si no seguimos a nuestro Señor, si nos distraemos con cosas que nos preocupan y no nos abocamos a la oración y al ayuno y a la penitencia, si no nos hemos refugiado en el corazón de María que nos lleva al corazón de Cristo. Y hablo de nosotros, del apostolado, de los que queremos ser fieles, fieles hijos de nuestra Madre, de la Iglesia de la Virgen. Nos hemos a ella consagrado. Pero si nos dividimos, somos muy débiles, que es lo que quiere el enemigo, ¿no? Si hacemos caso a voces de división, ¿eh? Que nos sopla el enemigo, nos encerramos en que yo tengo la razón, ¿no? El otro no, y construimos un muro, ¿no? O de las grietas hacemos un abismo. Cuidado, eh, cuidado, cuidado. En Medjugorje hubo una anticipación de lo que ya venía. Fue el 25 de julio del año 2019. Acordémonos, para poner una fecha, ¿cuándo comienza todo? Eso es lo que estaba diciendo remotamente, comienza después de la ascensión de Cristo, pero concretamente ahora, ¿dónde un inicio que uno puede ubicarlo? En octubre del 2019, ahí. ¿M? Ahí empieza todo. A partir de ahí, cuando empieza el sínodo sobre la Amazonía. Pues el 25 de julio del 2019 en Medjugorje la Virgen dice, anticipaba, vendrán, hijos míos, vendrán las pruebas y ustedes no van a ser fuertes y el pecado va a reinar. Pero si son míos, es decir, vienen pruebas fuertes, no vamos a poder, va a reinar el pecado. Pero si son míos, vencerán, porque el refugio de ustedes va a ser el corazón de mi Hijo Jesús. Es perfecto. No dice mi corazón. Nosotros nos consagramos al corazón de ella para ser de Jesús. Ella nos lleva, nos deposita, para decir de alguna forma, en el corazón de Cristo. Entonces dice, cuidado, nos está diciendo, nos estaba anticipando, vienen pruebas duras, no van a ser fuertes, pero si son míos van a vencer. Es decir, si ustedes me pertenecen, si ustedes se han consagrado a mí, van a vencer. ¿Por qué? Porque yo los voy a llevar al refugio, donde no van a ser tocados, que es el corazón de Cristo. ¿Eh? ¿Cómo se fue gestando todo esto? Esto es una apreciación mía personal, pero viendo cómo se fueron desarrollando los hechos. Bueno, primero hubo algo que para mí fue tremendo y que la gente en general se tomó como sí, natural, la renuncia de un papa. La renuncia de un papa es una cosa terrible. De un papa luminoso, un papa que tiene una mente maravillosa, que como todos los papas, sí, viejo, porque siempre llegan a vejez, siempre. Ya son a veces elegidos ya grandes, evidentemente. Era todo eso de esperar, siempre fue así. Recordemos la muerte de Juan Pablo II, realmente magnífica en el sentido de ejemplar, ¿no? Y, y este mismo Papa que renuncia 8 años antes, en su primera misa, había dicho, no dejen que huya ante los lobos. ¿Mm? ¿Qué pasó?
Luego, inmediatamente vino el sínodo de la familia. Son hitos, ¿no?, que uno va viendo. Ahora, en este sínodo de la familia, no, lo que salió no fue lo más importante, que era el problema de la familia. ¿Cuál es el problema de la familia? Que son atacadas por los propios estados, que a los niños les están enseñando ideología de género, como decía antes, les enseñan a masturbarse, que hay un adoctrinamiento perverso, a que están sometidos los hijos, los padres están inermes, no pueden hacer nada, tienen que cambiar de colegio, ya no saben a dónde ir. Hay una situación de total indefensión de las familias ante leyes inicuas, ante determinaciones de los estados. De eso no se habló, o se habló, pero no salió nada. Sino se habló del caso de personas divorciadas y vueltas a unir, que viven como marido y mujer, que son muchos, sí, pero que quieren recibir la comunión. Ah, eso no son tantos. Primero porque muchos saben que no pueden hacerlo, y otros porque ni les preocupa. Pero eso fue. Apareció entonces una exhortación posinodal llamada Amoris Laetitia, la alegría del amor. Y el resultado fue, ¿cuál? Un cambio en la moral de la Iglesia, ¿eh? Contraria al magisterio anterior. Magisterio anterior, inmediato incluso, Juan Pablo II, esta Veritatis Splendor, donde dice que hay actos morales intrínsecamente malos, es decir, que de por sí siempre son malos. Podrá haber atenuantes o agravantes, pero siempre van a ser malos, ¿eh? El no matarás va a ser malo, ¿eh? Habrá, bueno, habrá, qué sé yo, la defensa, pero si no, es malo. El, el- pues no, pues no. ¿Qué hace eso? Produce una relativización de la moral. Ah, esto es así en esta circunstancia, pero en otra no es, puede pasar. Es lo que se llama ética situacional. De cada situación depende si esto es bueno o si esto es malo. Pero, ¿qué pasa con eso? Que primero es ajeno al magisterio de la Iglesia, de siempre, y refrendado hacia poco por el Papa Juan Pablo II. Pero además eso rompe la unidad de la Iglesia. Acordémonos cuáles son las notas características de la Iglesia. Una santa, católica y apostólica. Se rompe la unidad. ¿Por qué? Porque esta conferencia episcopal dice que no se admite, como la polaca, por ejemplo, que no, que lo que está mal y que no se puede dar la comunión ni dar la absolución a los que están viviendo con marido y mujer que no son marido y mujer. ¿Bien? Y otros dicen que sí, la de Canadá, la de Alemania, qué sé yo. Entonces ya se rompe o se manifiesta una ruptura en la iglesia de la unidad. Eso es tremendo. Y por lo tanto también hay otra ruptura de la santidad. La iglesia es santa. Entonces para unos es pecado, para otros no es pecado. Y además quedan afectados cuatro sacramentos. La Eucaristía, porque se le está dando a quien no se debe dar, la confesión, porque se está dando y además el confesor se ve en un problema, porque aunque diga la conferencia episcopal, yo digo, no puedo darla en esta situación la absolución. La afecta la confesión, afecta al sacerdocio y afecta, por supuesto, al matrimonio. Es decir, Eucaristía, digo, porque se permitió que quienes están viviendo situación objetiva de pecado mortal puedan recibir absolución y acceder a la Eucaristía, recibiendo la comunión. Y el sacerdocio, como digo, poniendo división entre los sacerdotes y el matrimonio, por equipararlo a lo que matrimonio no es. Se rompió la unidad de la iglesia. Bueno, eh, y luego se afectó a la catolicidad también, ¿no? Como decían, en todos lados se enseña que es católico, que es universal. En todas partes se tiene que enseñar la misma doctrina, la misma moral. Y no es así. Luego, otro de los puntos importantes de lo que estamos viviendo, fue el sínodo de la Amazonía, donde no prosperó
una propuesta, el instrumentum laboris, son los papeles, los documentos preparatorios, ¿no?, de lo que se va a tratar y demás. Y hay una propuesta de ordenación sacerdotal de hombres casados. Ahí recordemos que salió al encuentro de esta posibilidad el libro del cardenal Sará con el Papa Benedicto, y eso detuvo. Y parte de este sínodo vimos nada menos que a la Pachamama y un culto a la Pachamama, porque sí, hay que verlo, eso salió grabado en televisión, se ven que ahí se postra en adoración a la Pachamama, uno que parecía que era un, fraile, no sé, una cuestión, bueno, una barbaridad, y nada menos que en los jardines del Vaticano. Y luego fue entronizado este ídolo en San Pedro. Y este hecho no fue desagraviado. Recordemos que el pecado más abominable es el de idolatría. Va contra el primer mandamiento. Solo a Dios adorarás. Y por ese pecado de idolatría Israel fue castigado severamente por Dios. Y aquí viene un punto de inflexión en ese momento. Es decir, si queremos buscar dónde comienza todo, hay que recordar que Inés Asagawa, la vidente de Akita, ahora estaba viendo un libro que es aquí, no sé si se ve, Akita, una nueva Fátima, muy interesante porque está muy conectada a Fátima. Digo, ahí esta religiosa japonesa, que pasó más de 40 años sin hablar, sin decir nada, de golpe aparece para decir que todo comienza y que hay que hacer una severa penitencia. De ahí yo lo que hice cuando me enteré inmediatamente, quizás se acuerdan, verifiqué que era verdad, que no venía porque tanto falso, pero que era cierto, que lo había dicho ella, y entonces lo debía comunicar. Cuidado, empieza todo ahora. Y entonces, ¿qué pasó? Al sínodo siguió la pandemonia, o pandemia, con su confinamiento, con su cierre de iglesias, y no hubo sacramentos. Terrible, ni siquiera hubo funerales, no estuvieron permitidos. Eso fue lo que pasó. Ahora, el Señor en el fondo es el que está detrás, ¿no? Siempre, si permite algo es por algo. Y si nosotros no le damos importancia, no digo nosotros, pero muchos en la iglesia no les da importancia a la Eucaristía, y la reciben como la reciben, y la celebran como la celebran, y si quiere alguien arrodillarse no lo dejan, etcétera, pues dice el Señor, pues la quito. Y así fue, la quitó. Eso es como un atisbo, algo, ¿no? Cuidado. La iglesia, por otro lado, es maestra de fe y de moral, ¿eh? Siempre, pero no de ciencia positiva. ¿Qué quiero decir con esto? La iglesia no se tiene que meter en cuestiones científicas. Ya lo hizo una vez y salió mal parada. ¿Cuándo? Fue el caso de Galileo Galilei, que no tiene nada que ver con lo que han hecho la izquierda, de que, bueno, que estaba en prisión domiciliaria, era un hombre católico totalmente, no, no, él no era un hereje, ni mucho menos, simplemente que pur si mueve, que, que para él la tierra se movía alrededor del sol. Pues la iglesia decía que no, sino que no, no toda la iglesia, cuidado, cuidado. Muchos cardenales y muchos estaban con Galileo, tanto que lo apoyaron y demás. Pero hubo por problemas más bien personales también. Al final el Papa estuvo en contra y condenaron a Galileo. Bueno, no, craso error. No se puede asociar la iglesia, el magisterio de la iglesia, a teorías científicas no comprobadas. Por ejemplo, ahora, como el calentamiento global. Ese calentamiento global que pasó luego a ser cambio climático, porque no se sabe si va para arriba o para abajo, si va a haber periodos de gran calor o de frío, vendrán, no se sabe. Pero es una teoría, entre otras,
pero es la más publicitada, la que más fuerza tiene, los medios se la quedan como segura. Dice la ciencia dijo, cuando dice la ciencia dijo es una barbaridad ya eso, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Que dice que calentamiento global, primero dicen que calentamiento global, pero además, o sea, cambio climático, lo que sea, dicen que es debido a la acción del hombre. Y eso es una barbaridad. Y ahora con el anhídrido carbónico, la proporción es ínfima, creo que es 0,04% del contenido de anhídrido carbónico, lo estoy diciendo ahora de memoria, por ahí me equivoco, y lo que puede influir el hombre en todo eso es nada. Es decir, son trazas, eso no es una barbaridad. Además, el anhídrido carbónico es fundamental, ¿no? Para el ciclo, ¿eh? Y pues ahora contra la acción humana. Entonces, de ahí salió Laudato Si, y ahora además aparece Laudate Deum, ¿no? Laudato Si, alabado seas, de eso venía del canto de las criaturas de San Francisco, y ahora Laudate Deum, alabad a Dios. Con previsiones catastróficas y todo por culpa del hombre. Eso es tremendo, eso es un error muy grande, eso se puede decir abiertamente, no es un acto magisterial, no se puede estar de acuerdo de ningún modo. Pensemos que los científicos han sido acallados por los medios, los que dicen que todo esto son patrañas, que lo son. La Tierra está sujeta a ciclos, grandes ciclos de cambios, de grandes cambios. Y no es el hombre el culpable de esos cambios, sino uno de los fundamentales es la actividad solar, ¿eh? Es decir, la ideología, porque esto es una ideología detrás de ese cientificismo, es que si el hombre es el culpable, pues hay que despoblar la tierra, menos hombres. Y en eso están. Tanto que dicen incluso que el hombre es un parásito, ¿no? Y ahí vemos la Pachamama, la madre tierra, ¿eh? Que no hay que tocarla, que es el hombre, como decía el Santo Padre Juan Pablo II, ecología tiene que ser ecología integral, es el salvaguardar al hombre, al hombre. Por eso las políticas abortistas, eutanásicas, la ideología gender, todo que apuntan, las terapias masivas, a bajar la cantidad de población. Decían que, algunos de ellos lo dicen, ¿no? Que somos como 8.000 millones, tendríamos que ser 500 millones, otros dicen 1.000. Qué bueno, ¿eh? Nos dan 500 millones más. Pero si esto nos lo decimos, nos censuran. Inmediatamente lo catalogan como fake news, ¿eh? Noticias falsas. Otro hecho que fue lamentable y que no hubo reparación fue la declaración de Abu Dhabi. La declaración de Abu Dhabi, en febrero del 2019, conjunto con un imán, que yo con un jerarca musulmán, dice en una parte que el pluralismo y la diversidad de religión, color, sexo, raza y lengua, son expresión de una sabia voluntad divina con la que Dios creó a los seres humanos. O sea, Dios quiere la diversidad de religiones, que eso es producto de la sabiduría de Dios. Es decir, todas cuentan igual, ¿eh? Ahora, si es así, ¿para qué Dios envió a su Hijo? ¿Para qué? Esto es blasfemo, ¿eh? Sí, sí. Y después, últimamente, el motu propio, tradiciones custodes contra el otro motu propio, que son como los decretos, ¿no? En los gobiernos, estos motu propios, que era Summorum Pontificum del Papa Benedicto. El Papa Benedicto liberaba la misa llamada tridentina, o sea, Vetus Ordo también se la llama, que nunca había sido abolida, pero lo recuerda. Lo que pasa es que la tenía restringida y la libera. En cambio, tradiciones custodes, en cambio, ponen restricciones a esa misa, la misa en latín, Vetus Ordo, y también está en sentido contra la tradición de la Iglesia, ¿eh? Antes incluso lo que había intentado el Papa Benedicto era la reforma, como con el tema del espíritu de concilio, en la liturgia se hizo horrores, cosas mal hechas, y se abrió hasta creatividad y todas estas cosas.
él quiso volver, es decir, reformar lo que podía ser reformable, no volver totalmente atrás, pero hacer una reforma de esa reforma. Por ejemplo, la centralidad en la iglesia del sagrario, por ejemplo, algunas oraciones hechas hacia Dios, hacia el sagrario, y eso fue cancelado. Bueno, otro acontecimiento significativo fue para mí la muerte del Papa Benedicto, ¿no? El último día del año. Y desde entonces uno nota una gran aceleración en los acontecimientos. Y estamos en el sínodo sobre la sinodalidad. Yo había tratado el instrumento en labores, no voy a hablar más de eso. Denuncié las herejías que se presentaban como propuestas. Y además el modus operandi, porque detrás de todo esto está el pueblo de Dios, una entidad abstracta, eh, que es el que decide, en el fondo es él. Se confunde lo que es realmente la intuición que puede tener el pueblo de Dios sobre lo que es santo, como lo tuvo, por ejemplo, lo que se llama sensus fidei y sensus fidelium, con respecto por ejemplo, a la Inmaculada Concepción, ¿no? El pueblo, antes que el dogma se estableciese, ya el pueblo lo decía mucho antes, ¿no? O la Asunción de María. Pero aquí esto es como el Vox Populi, es decir, democratizar la iglesia. Sinodalidad parecería que es más bien democratizar. Y tanto es así que este sínodo es totalmente atípico, el primero es así, porque en los sínodos participan los obispos, aunque haya laicos invitados como veedores o como para que escuchen y demás. Pero esta vez están los laicos junto a los obispos que tienen voz y voto, y que es deliberativo además. Entonces, totalmente diferente. Y vemos las propuestas que han habido, ¿no? Ordenación de mujeres, es decir, como que han ocultado en los distintos sínodos de la iglesia particulares, primero en las parroquias, después en las iglesias locales, etcétera, y que han pedido algunos, claro, algunos, este, el sacerdocio femenino, etcétera, ese tipo de cosas. Pues hubo 5 cardenales, uno por cada continente, que presentaron dubia, es decir, dubia es el plural de dubium, dudas, las dudas. Lo hicieron con total respeto ante ese peligro grave que se encuentra la Iglesia y lo que ellos temen que pueda salir del sínodo. Ante cuestiones doctrinales, ¿no? Graves. Un peligro manifiesto estaba en el propio documento preparatorio, Instrumentum Laboris, del cual ya digo, ya hablé. Y también otro peligro es el sínodo alemán que lo va precediendo y que parece que va hacia ese lugar, hacia lo mismo. El cardenal Sandoval, un gran cardenal mexicano, emérito, ¿no? Uno de los firmantes de la Dubia, representando al continente americano, denuncia que este sínodo es el caballo de Troya con el que se quiere destruir la iglesia desde dentro. La iglesia no puede cambiar para acomodarse a las culturas dominantes, que es lo que se persigue, ¿no? La iglesia no puede. La iglesia tiene la verdad absoluta y eterna, ¿no? Entonces ellos presentan dudas legítimas. Y la respuesta, hubo una respuesta, pero fue ambigua, que parece que bueno, la elaboró el nuevo prefecto de la doctrina de la fe. Y fue ambiguo por lo que deciden reformular las preguntas y no hubo en la segunda vez ninguna respuesta. Todo fue hecho en el secreto, pero como no hubo respuestas, dieron a publicidad. Así que esta es la situación. Nosotros no podemos, es decir, la democratización de la iglesia, poner a plebiscito la verdad de la fe, ¿eh? A consenso, como la doctrina se determinase por consenso, democráticamente. Además, la iglesia que fundó el Señor es una iglesia jerárquica. En fin, votar la ley de Dios, ¿no? Bueno, aquí está aflorando todo el modernismo, de lo cual también he hecho algún comentario últimamente. No, para no repetir, no voy a decir, sino decir lo que decía San Pío X,
El modernismo es el compendio de todas las herejías. Está todo ahí. Entonces, entre los puntos que pedían aclaración, la ordenación de mujeres, cambio de estructura jerárquica, si ahora iba a ser todo así, la bendición de situaciones pecaminosas, la necesidad de arrepentimiento para el perdón de los pecados, todo eso, que está puesto en tela de juicio, ¿no? Bueno, ahora, eh, solo una mención de, ahora sí, de profecías extrabíblicas, para llamarla de una forma. Hasta ahora había hablado de la Biblia, pero de lo que fue dicho en Akita, en Medjugorje. En Medjugorje ya lo dije, que había anticipado que iban a venir grandes pruebas, que no seríamos fuertes. Y eso fue varios meses antes, fue en julio del 2019. Y que nosotros venceríamos, y eso tenemos que tenerlo muy claro, si somos de ella. Porque si somos de ella, seremos de Cristo total y tendremos como refugio el corazón de Jesús. Pero en octubre de ese año 2019, 46 años después del último mensaje que recibió Inés Sasagawa, las apariciones extraordinarias de Akita en Japón, reconocidas como auténticas por la Iglesia, pues Sor Inés Sasagawa comunica haber recibido un nuevo mensaje. Primero lo estuvo madurando a ver si era sí o no, recibió la respuesta que sí. Y el domingo 6 de octubre del 2019, alrededor de las 3:30 de la madrugada, se le manifiesta el ángel y le dice directamente esto. Es bueno que le diga esto a todos, que les digas esto a todos. Cúbranse de cenizas y recen el rosario penitente todos los días. Y usted debe convertirse en una niña y ofrecer el sacrificio todos los días. Tenía 88 años, la niña. Pues seguro lo hizo, ¿no? Es decir, cubrirse de cenizas es la penitencia, lo que hacía Nínive, lo que hacía en la antigüedad, ¿no? Es decir, basta de vanidades, basta de que a las mujeres de pintarse los labios, los hombres, manifestar exteriormente e interiormente es grave la situación de que somos pecadores, que el mundo está pecando horriblemente y que hay que reparar con la oración y también reparación eucarística, ¿no? Pues, y ofrecer sacrificio, es decir, las cosas que me pasan mal y todo lo que yo puedo hacer, lo ofrezco, lo uno a la cruz de Cristo. Bueno, eso pasó el 6 de octubre. El 7 de octubre se abre el sínodo sobre Amazonía y empezaba además la cuaresma. Y si me permiten, quiero decir algo más de las profecías y avisos del cielo. Akita, dicho por el propio cardenal Ratzinger, cuando era prefecto para la doctrina de la fe, es esencialmente lo mismo que Fátima. Eso Monseñorito lo aprobó pese a que a pesar de todos los demás obispos japoneses, ¿no? Y ahora mismo Akita no es mencionada en Japón. La hermana fue recluida, está apartada, se ha querido dejar todo en el olvido, ¿no? Pero el cielo vuelve por sus fueros. Y tenemos serias advertencias del cielo. Veamos ya en Fátima, porque hay una unión Fátima, Akita, como mostraba ese libro, y también Garabandal. El 13 de julio del 17, en Fátima, la Virgen advertía que si no había enmienda, sacrificios y conversión, Dios castigaría a la humanidad. Y para evitar esos males y otros peores en el futuro, en 1929 vino a pedir la consagración de Rusia a su corazón inmaculado, que en ningún momento fue hecha como la Virgen lo pidió, ¿eh? Nunca fue hecha, ¿eh? Como ella lo pidió. Tenía que ser hecha por el Papa en unión con todos los obispos, tenía que ser pública y solemne, mencionar específicamente a Rusia, siendo este el objeto de la consagración, no Rusia y el resto de Ucrania, qué sé yo. Y además pedir por su conversión, o sea, la fórmula refleja claramente que es consagración. No encomendar, por ejemplo, el corazón inmaculado de María para la conversión de Rusia, no, es consagrarlo. Y no por otro propósito como uno coyuntural de tener un conflicto bélico como pasó.
Si no se hacía así, entonces Rusia esparciría sus errores por todo el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. Pues lo hizo, pues ya están. Eso no se hizo, ya está. Lo que se hace un poco tímidamente y se aproxima, es en el año 84 el Papa Juan Pablo II. Es el único que se aproximó más a lo que pidió la Virgen. Y por eso yo creo que cayó el muro, la cortina de hierro, y pasó lo que pasó, pero no es definitivo. El comunismo vuelve. Además, el comunismo no terminó. Quedó China, quedó Vietnam, quedó Cuba, quedó Venezuela, quedó Corea del Norte. En Rusia mismo, los antiguos jerarcas comunistas siguen el gobierno. Se venera la momia de Lenin en la Plaza Roja, se honra a Stalin. Cada 9 de mayo el ejército desfila con los símbolos comunistas, en fin, de que muerto no está. Pero, ¿cuáles son estos errores que se esparcieron por todo el mundo? Sobre todo lo que tenemos, la ideología de género. Ese es el neomarxismo, marxismo cultural, la escuela de Frankfurt, lo que decía Gramsci, la deconstrucción de la familia y los llamados nuevos paradigmas. Todo eso viene de ahí. Así que lo tenemos ahí. Eh, y creo que no sé si fue el 31 o 32 que el Señor le dijo que no quisieron atender a mi petición y como el rey de Francia se arrepentirán y lo harán, pero será tarde. Rusia habrá ya propagado sus errores por el mundo, provocando guerras, provocando persecuciones a la iglesia. Pues ya estamos. Después de esto, tengamos presente otra cosa, para, porque hay muchos que se quieren engañar, pero no hay que engañarse. Tengamos en cuenta que Gorbachev, que fue el de la perestroika, el que abrió todo, y Glasnost, ¿m? Siguió siendo marxista, pero con otros métodos y formas, porque él es uno de los artífices de la Carta de la Tierra. Fijémonos de nuevo, Carta de la Tierra, Pachamama. Fue presentada en las Naciones Unidas con todo un ritual pagano, como si fuera la ley de la antigua alianza, con arca y con todo, la presentaron. Y también de la Carta de la Tierra participó ¿quién? El famoso Leonardo Boff, el que fue expulsado de la iglesia, pero hubo casualidad, estuvo presente también en Amazonía, en el Instrumentum Laboris. Y lo que siguió después, Madre Tierra de Gorbachov, Pachamama para culturas indígenas, que ahora flamean como bandera los neomarxistas de la teología de la liberación. En Fátima, en la última aparición, se ve a la Virgen del Carmen, que será la que aparecerá después en Garabandal, a las 4 niñas, 44 años después, ¿no? Así que tenemos Fátima, Akita, Garabandal, iguales mensajes expresados en forma diversa. Sobre todo tenemos a Fátima en octubre del 13 del 17, la última aparición, con ese milagro solar que nos lleva a la Eucaristía. Octubre del 13 también, pero del año 73, Akita, con un mensaje muy fuerte. Y el 18 de octubre del 61, el primer mensaje de Garabandal. Otra cosa para ir mechando, digamos, 33 años antes de Fátima, precisamente un 13 de octubre de 1884, el Papa León XIII tiene una visión y escucha un diálogo. A Satanás se le conceden 100 años para escribir la iglesia. No se sabe cuándo, y ahí está la discusión, si comenzó en el 14, el 17, cuándo comenzaron esos 100 años. 100 años de fuerte dominio. El Papa tuvo visión de los demonios que se golpaban sobre el Vaticano y sobre la Basílica de San Pedro. Ahora, si Dios da 100 años a Satanás es porque sabe que da gracias a sus criaturas para que en la libertad puedan vencer este ataque infernal. Es la gran prueba de la Iglesia, de la que habla el Catecismo también, sobre todo en los números 675 y 677. Ahora, ¿quién sucumbe? El que en su libertad rechaza la misericordia de Dios, ¿eh? Como lo recuerda la revelación de Jesús en la Divina Misericordia.
Papa en aquella ocasión, Papa León XIII, escribió la oración a San Miguel Arcángel, cuya forma breve se rezaba, yo la sigo rezando después de la misa, se rezaba antes del concilio, después de la misa. Y según un cardenal que era testigo presencial, el Papa, cuando recibe esa visión y oye el diálogo, escribe de puño y letra ahí mismo el exorcismo, que formaba parte del ritual romano. No es la oración que se hace al final de la misa, sino el exorcismo. Él recomendaba estos exorcismos a los obispos y a los sacerdotes, rezarlos frecuentemente en sus diócesis y parroquias. Y en el texto original hay una frase que permaneció enigmática y que ahora uno lo empieza a ver. Dice así: he aquí que astutos enemigos han llenado de amargura a la iglesia, esposa del Cordero Inmaculado. Le han dado de beber ajenjo, han puesto sus manos impías sobre todo lo que hay en ella de deseable, donde fueron establecidas la sede del bienaventurado Pedro y la cátedra de la verdad como una luz para las naciones. Ellos han erigido el trono de la dominación de su impiedad, a fin de que una vez golpeado el pastor puedan dispersar el rebaño. Bueno, era tan desconcertante esto que bajo Pío XI el exorcismo fue acortado y esa fue una de las frases eliminadas. Y esto parece aludir al tercer secreto de Fátima. Según los expertos, el tercer secreto tenía que ver con la apostasía que venía desde muy arriba, desde Roma, y esto concuerda con la Saleti, como dijo, lo que dijo además el cardenal Chapi por los años 50, creo. Así que, volviendo atrás, de todos los signos, el mayor es la apostasía, que la estamos viendo, que no la quiere ver, no verá eso ni no verá nada. Y por eso son pertinentes las palabras del Señor cuando dice: cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará la fe sobre la iglesia. Bueno, vemos que se relega a Cristo a Dios, a Jesucristo se le equipara con Mahoma, hay una publicidad por ahí, Mahoma con Buda. ¿eh? Lo que importa es amar, como que no es el único salvador, posible salvarse sin Cristo, ¿no? En fin, cuando además durante esta pandemonia se hace, e incluso hasta ahora, la Eucaristía como posible vehículo de contagio, el Señor te llama a la misa y a comulgar para contagiarte. Es una blasfemia. Perdón, me tengo que tomar más agua. Estamos prontos a asistir a las necesidades corporales. Se cambió la- el agua bendita por el hidrógeno alcohólico, ¿no? Ah, todo esto es un horror, ¿no? Se perdió la visión sobrenatural, la esperanza mayor en la espera del Señor que va a devenir. El Señor volverá, pero a su venida precede la apostasía, entre otras cosas. Pues bien, más se podría decir, eh, bueno, podría hablar de lo que decía, bueno, también la Virgen en Akita, como dijo en otras partes: si el hombre sigue pecando, Dios castigará al mundo. Y decía la monja japonesa de Sor Inés: debemos amar la pobreza y sacrificarnos y reparar por la ingratitud de tantos. Hacer nuestras oraciones siendo conscientes de sus palabras, de su significado, ponerlo en práctica y reparar por el pecado. Es importante reunirnos a orar. Aún los pecadores, decía, se deberían reunir para rezar. No importa la forma, sino ser fiel a la oración y rezar con entusiasmo, con convicción. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? Bueno, volver a Dios. Esto es lo urgente. ¿eh? Eso es lo más importante. Vivir el Evangelio, anunciar, enseñar la sana doctrina, repudiar el error, la falsedad, abjurar de los ídolos. Es imperativo rezar y recitar el rosario cada día, es impostergable.
Hay que reparar con la Eucaristía. Todas las misas reparadoras, con adoraciones de reparación. Hay tantos, ahora, gracias a Dios y nunca mejor dicho, capilla de oración perpetua, pues que ahí se puede reparar las 24 horas del día, todos los días, que necesitamos hacerlo, día y noche. O sea, otras cosas pedirán, sí, se puede pedir, todo está bien, pero no olvidarse de reparar. El Señor decía, si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Urgente. Esto no solo no terminó, sino que estamos ante el desatarse de acontecimientos terribles, inimaginables. Yo no sé, pero no puedo saberlo, cómo seguirá lo del Medio Oriente, que es más peligroso, mucho más que lo de Rusia en Ucrania. Pero además se abrieron dos grandes focos, hay otros más. Y esto es terrible. Ahora, no hay conversión. Ese es el tema. Si no, todo esto ya no habría nada de estas cosas. Importa que no haya guerra. Eso sí importa, pero no que haya conversión a Dios. Entonces, si eso no importa, que haya conversión, seguirá habiendo guerras y habrá más cosas terribles. Entonces, los remedios. Bueno, me detuve en mencionar hechos importantes que vinieron sucediendo para ubicarnos en el tiempo que nos toca vivir. No debemos inquietarnos. No, eso no. Sino ocuparnos de caminar. Si no significa caminar juntos, pues tenemos que caminar juntos, ¿dónde? Hacia Dios, ¿no? Hacia donde el Señor nos manda, siguiendo su ley, que es ley de amor, sin desviarnos ni atemorizarnos. Hay que caminar hacia el Señor. Y si te has quedado atrás, si torciste el camino, pues a regresar al Señor. ¿Y cómo se hace? Inmediatamente a confesarse. Debemos todos ponernos al Señor en el centro de nuestras vidas, personales, de la familia, de la iglesia. Y cuando uno lo adora, ahí lo tiene en el centro. Hemos llegado al límite donde queda una desnuda evidencia que sin Dios, sin regreso a Él, eh, remedando el mundo, tratando de ser como el mundo, vamos a la ruina, vamos a la destrucción total, ¿no? Se ha tomado un camino equivocado, un camino contrario a la fe, a la salvación. Se ha cosificado la Eucaristía, banalizado, se la ha ultrajado, se ha hecho posible vehículo de contagio, además con hidrogel mucho, que se vea, y además los guantes y hasta con pinzas. No, es que es insoportable todo esto, ha sido y sigue siendo. Y por supuesto el culto donde se bastardea el misterio y se impiden gestos de adoración, se pisotea la fe, se pisotea la moral cristiana, mientras la mayoría callan, perros mudos. Y esto no puede hacerse impunemente. Ahora, ¿cómo nos defendemos? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo sobrevivimos? Buscando refugios. ¿Cuáles refugios? Acaparando víveres. Los refugios son la Eucaristía, el corazón de María que nos lleva al corazón de su Hijo. Los víveres son los sacramentos. Pidamos que no falten los sacramentos. La oración, el ayuno. Se sobrevive en el Señor con María, con San José. No nos olvidemos de San José. No en vano aparece en la última aparición de Fátima. Es del final de los tiempos, está hablando. San José es potente y todos los demás santos y los ángeles, y estar en estado de gracia, en continua oración. Recordemos de nuevo el mensaje que dije del 2019. Vendrán pruebas y ustedes no serán fuertes y el pecado reinará. Pero si son míos, vencerán. ¿Por qué? Porque el refugio de ustedes será el corazón de mi Hijo Jesús. Y antes había dicho, mi llamada para ustedes es la oración. Que la oración sea vuestra alegría para vosotros y una corona que os una a Dios. Por eso, hijos míos, regresad a la oración hasta que la oración se convierta en vida para vosotros, de día y de noche. ¿Eh? De día y de noche. Qué bueno es. En la noche también yo me despierto, bueno, a rezar. 3 de la mañana a rezar.
la oración perpetua y adoración perpetua. Vuestro refugio será el corazón de mi Hijo. El corazón de Cristo es la Eucaristía. La Eucaristía es el corazón de Cristo. La Eucaristía es el corazón de Cristo. Ese es el refugio. La Eucaristía celebrada, bien celebrada, la Eucaristía adorada en adoración perpetua. La celebración y la adoración en reparación, en agradecimiento, en intercesión también, claro, por el mundo, por todos. Queridos hermanos, amigos, la única respuesta es regresar al Señor, llamar a la conversión, interceder, suplicar, reparar, estar vigilantes y orantes, como el Señor nos dijo. Vigilad y orad, lo dijo 2 veces según San Lucas en el Getsemaní, cuando entró y cuando salió, orantes con el corazón, una oración convencida, ¿no? Y recemos el Santo Rosario diariamente y más de un rosario. Participemos de la celebración eucarística y adorémosla con la mayor frecuencia posible, si puedes todos los días. Y no dejemos pasar el mínimo pecado sin confesar. Estemos permanentemente reconciliados con Dios en estado de gracia. Tengamos siempre presente el perdón. Perdón siempre. El perdón que pedimos a Dios, que suplicamos a Dios cuando pecamos. El perdón que pedimos al hermano cuando lo hemos ofendido, lo hemos herido. Y también el perdón que damos al otro cuando nosotros hemos sido heridos. Seamos misericordiosos, perdonemos, no guardemos rencor, renunciemos a la envidia, a los celos humanos, a los malos sentimientos, todo sentimiento negativo. Reparemos por las ofensas cometidas a Dios, la Santísima Virgen, a los santos. Pidamos protección a San José y a nuestro ángel custodio. Seamos amigos de nuestro ángel custodio, hablemos con él y renovemos la consagración a la Santísima Virgen. Ahora vamos a hacer también para el día de la medalla milagrosa otra consagración a ella. Llevemos siempre los sacramentales, sobre todo el escapulario marrón, ¿no? El de la Virgen del Carmen, que tiene que ser una sola vez impuesto y después se renueva simplemente con la bendición. Y también un sacramental importante es la medalla milagrosa. ¿Mm? Pues la Virgen nos invitaba y nos invita siempre a renovar la oración, el ayuno, hasta que la oración se convierta en alegría, decía. Y, y por ahí también decía, quien ora, y lo dijo más una vez, no tiene miedo al futuro, y quien ayuna no tiene miedo al mal. Es decir, la oración y el ayuno van juntos. También la adoración nocturna es muy importante, que puede reemplazar la oración y el ayuno, según le dice el Señor al padre monje benedictino en Insinuvieso. Insinuvieso no lo traje. Pues sí, eso. Si nosotros realmente rezamos y nos refugiamos en el Señor, en la Virgen, no tendremos miedo a nada. Entonces, estos son los tiempos que nos toca vivir. Son tiempos tremendos, pero también tiempos de grandes gracias. Dios no nos abandona, nos va a dar gracias enormes. Y si a alguien le toca morir mártir, pues tendrá la gracia del martirio. Fijémonos cómo fueron los mártires a morir, ¿no? Pues bueno, vamos a concluir con una oración. Señor, nosotros te amamos, te adoramos, queremos amarte más, queremos adorarte más. Te pedimos como los apóstoles, aumenta, Señor, nuestra fe. Somos todos tuyos porque somos todos de tu madre. Eh, yo te presento a todos los hermanos del apostolado y otros que se han incorporado, todos los que puedan llegar a estas palabras y a otros muchos más, a todos en definitiva. Te los encomiendo en tu corazón, lleno de amor, de misericordia, abierto de una vez para siempre, para la eternidad, para acogernos cuando venimos a ti, Señor. Bendícenos, oh Dios. Bendice a todos estos hermanos. Protégenos. Danos la luz para discernir estos tiempos que estamos viviendo y la fortaleza para vivirlos.
Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.